Muy buenos días, alcalde, compañeros de corporación, medios de comunicación, público en general. En primer lugar, le voy a responder al señor Herrero con una cosa para su información. Ciudadanos, PSOE y PP dicen sí a la Oficina de Defensa de Vecinos Afectados por la Ocupación y a elaborar un censo de viviendas en el Ayuntamiento de Madrid. Ha sido hace poco, el 22 de marzo. Con relación a los datos que se han comentado aquí, tanto por el señor Gallego, por el señor Sarabia y por el señor también Herrero, a mí me gustaría distinguir dos cosas importantes. Como consecuencia de la crisis es verdad que ha existido un aumento de la ocupación ilegal de viviendas. Unas se basan, lógicamente, en el artículo 47 de la Constitución, donde todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Eso es absolutamente imprescindible. Pero este derecho tiene que ser compatible con el derecho a la propiedad privada, como decían, que se recoge en el artículo 33, y nadie puede ser privado sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización. ¿Qué quiere decir esto? Que el que los ciudadanos tengan derecho a disfrutar una vivienda no significa que puedan ejercitar tal derecho vulnerando la propiedad ajena, independientemente de la situación de ocupación o no ocupación. O sea, la solución a no tener una vivienda no es la de ocupar la de otro. Pero, lógicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer los poderes públicos? Promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho del artículo 47 de una vivienda digna con la función social del derecho. No toda ocupación de un bien inmueble es ilegal, sino así, en virtud de nuestro artículo 24 de la Constitución, por el principio de tutela judicial efectiva, debe ser declarada por los tribunales de justicia en un procedimiento judicial. Es verdad que la realidad social actual de la ocupación ilegal no tiene que ver con la realidad social que existía en el momento en que se aprobó la legislación vigente. Y esto es consecuencia, como decía, de esta crisis que hemos producido. Directamente, muchas personas se han visto en riesgo de exclusión social, siendo su única alternativa habitacional la ocupación ilegal de una vivienda. Y en este sentido están las ocupaciones ilegales derivadas de ejecuciones hipotecarias. Pero esta moción indirectamente se ciñe en otro grupo de personas, en aquellas que, amparándose en un falso estado de necesidad y siendo perfectamente conocedoras de la ineficacia de la legislación en muchos casos, ocupan este tipo de viviendas para realizar actividades ilegales que pueden perjudicar a los vecinos y a la sociedad. Estamos hablando de narcopisos. Hay que diferenciar las dos cosas. Comparto con el señor Herrero que le falta también a la señora Vicente la perspectiva social, que es lo que voy a decir yo, una visión holística integral en la aplicación del problema. La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de 4/2015 hablaba de una infracción leve en el artículo 37.7 y esto no es suficiente. Es verdad que decía el señor Sarabia y explicaba las modificaciones que se han presentado con relación a 4 leyes, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el sentido de que las ocupaciones ilegales se decidan en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, diciendo que si hay indicios suficientes, con orden judicial o autorización del titular de la vivienda, se pueda entrar, registrar e identificar a los ocupantes. Se quiere también endurecer el Código Penal en el artículo 245 citado por la señora Vicente y modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal del juicio rápido que se regula en los artículos 795 y siguientes. El Instituto Cerdá habla de 87.500 familias ocupando viviendas en España, que supone realmente inmovilizar el 20% de la vivienda pública del país. Y dice que solo un 15% de estas viviendas ocupadas lo son por parte de familias vulnerables. Ustedes decían, ¿qué pasa en Valladolid? ¿Esto es un problema serio? Pues miren, algunos datos es que en el año 2017 se tramitaron 92 denuncias por ocupaciones de inmuebles y se han recibido 95 oficios del juzgado para gestiones para el desalojo de viviendas ilegítimamente ocupadas. En los primeros meses del 18, 27 las denuncias de ocupación de inmuebles y 21 oficios para el desalojo de las viviendas. ¿Dónde se comunica este problema a las fuerzas y cuerpos de seguridad? La Asociación de Vecinos de la Rondilla, a través de la ocupación de algún piso propiedad de los bancos. La Coordinadora contra la Droga del barrio de Pajarillos también comunica la ocupación de pisos. La presidenta de la comunidad El Pato, zona antigua del Rancho Grande, etcétera. ¿Pero es realmente un problema serio y trascendente para la ciudad de Valladolid? En principio, no, pero es un problema que tiene que ser digno de consideración, pero no es un problema que en estos momentos tenga tanta entidad. Conviene recordar, y esto es lo que le quería decir, que se debe trabajar de manera integral y no a golpe de modificaciones puntuales. Con la protección del derecho a las familias vulnerables, la acción policial contra las mafias organizadas,
y la protección también del derecho a la propiedad. Y para eso es importante el nuevo plan de vivienda puesto en marcha por el Gobierno de España para dar solución a los desahucios, potenciar el mercado de alquiler y apostar por la rehabilitación. Y una medida hablaba de potenciar mecanismos de conciliación de forma que las viviendas vacías no ocupadas disponibles corresponda a su titularidad a administraciones públicas, empresas públicas, entidades financieras u otros tenedores de vivienda puedan ser ocupadas. Hablamos de 500.000 ayudas y más de 60.000 puestos de trabajo. Quería decir que su posición, señora Vicente, es un tanto oportunista, porque el pasado 20 de marzo se registra en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para este tipo de juicios rápidos que antes me refería, agilizar el desarrollo, cuando ya se estaba tramitando un acuerdo para atajar la ocupación ilegal de viviendas y se iba a constituir 2 días después, el jueves 22 de marzo, en la Comisión de Justicia, la ponencia de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en su día registró, como se ha dicho aquí, el PDCAT. Señor Rubio, le ruego vaya concluyendo porque es su primera intervención y ya ha consumido la totalidad del tiempo. Sí. Lo que no me gustaría es dejar sentir una sensación de inseguridad ciudadana y de mantener cerrado el debate sobre el acceso a la vivienda que propone el Partido Popular. Este tipo de temores que difunden negativismo y catastrofismo en todo lo que nos rodea es más propio a veces de otro tipo de partidos que tienen un carácter más populista que un partido que se presenta como regenerador y moderado. Se trata de proteger el derecho de las familias vulnerables y, como lo decía, no una medida aislada, porque la Policía Local y la Nacional ya están coordinadas en materia de prevención de delitos, cuando no la en coordinación. La Policía Nacional interviene en toda la ciudad en defensa de la prevención del tráfico de drogas y la trata de organizaciones criminales. Además, esas familias que están en situación de exclusión social deberían ser tratadas y realojadas, además de este plan estatal, por los programas de la Junta y del Ayuntamiento. Por lo tanto, por lo que le he dicho, nosotros luego vamos a pedir una votación separada que explicaré en la segunda intervención, diciendo claramente que las medidas, si solo nos fijamos en la seguridad, nos parecen insuficientes, porque hace falta una actuación integral, como decía el señor Herrero, que garantice el derecho a la propiedad reconocido constitucionalmente. Un debate más global sobre el acceso a la vivienda para acometer en paralelo un programa social con familias sin recursos que sufren emergencia habitacional. Entre junio y septiembre de 2017 ha caído la tasa de desahucios en un 60% y en un 80% desde 2014. Y esa es la línea que tenemos que seguir. Y es la línea que tenemos que seguir, y lo que no es interesante es a veces traer mociones copiadas y pegadas de otros ayuntamientos, de otros municipios, Córdoba, Castellón, Roquetas, Cieza, Huesca, Almería, Albacete, etcétera, solo con la diferencia final que añaden aquí de la Junta Local de Seguridad. Yo creo que estas medidas pueden ser útiles para unos lugares, para otros no. Hay algunas medidas que yo creo que se pueden analizar y que pueden preocupar a los vecinos, luego lo explicaré en la segunda intervención, pero desde luego estamos aquí para hacer política para Valladolid y los vallisoletanos y vallisoletanas nos lo agradecerán. Gracias.